Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Inés Sonana, soy profesora de Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente estoy con una beca doctoral de CONICET, trabajando en el Laboratorio Paleoecología Humana, que es el equipo de investigación al cual pertenece el profesor y las profesoras de la cátedra de Antropología. Este año me toca finalizar con mi adscripción en la cátedra, para lo cual preparé una breve charla sobre lo que es la antropología aplicada. Voy a desarrollar un poco de qué se trata esta rama dentro de la antropología general y al finalizar la clase o charla les voy a contar sobre una experiencia de antropología aplicada en la cual participé en el año 2018. Bueno, espero que les resulte interesante la charla y al finalizar la presentación les voy a dejar mi email por si tienen alguna duda para consultarme. Bueno, en la siguiente imagen se puede apreciar cuáles van a ser los temas que se van a abordar a lo largo de la charla. Primero voy a empezar recapitulando algunas ideas que fueron desarrolladas con anterioridad en la materia. Me pareció importante partir de qué es lo que entendemos por antropología. La antropología es la ciencia que estudia a la humanidad, a los pueblos antiguos y modernos y sus estilos de vida. Lo que hace la antropología al explorar la diversidad humana en el tiempo y el espacio es abordar toda la condición humana, es decir, su biología, la sociedad, el lenguaje y la cultura. Y eso lo hace tanto en el pasado como en el presente. Se podría decir que la antropología es la única disciplina que ofrece un esquema conceptual para el contexto global de la experiencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que hay distintas disciplinas científicas que abordan a la condición humana, como por ejemplo la medicina, la psicología, la sociología o la geografía humana. Pero hay algo que distingue a la antropología, que es su carácter holístico y comparativo. Se dice que la antropología es una ciencia holística porque busca estudiar todos los pueblos y cultura en el pasado y en el presente. Y se dice que es una ciencia comparativa porque contrasta conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano con datos provenientes de otros grupos humanos o culturas. La antropología, al ser una ciencia tan amplia, se subdivide en cuatro ramas. Por un lado, la antropología cultural, por otro lado, la arqueología y finalmente la antropología lingüística y la antropología física o biológica. La antropología cultural, o denominada también antropología social, se ocupa de la descripción y análisis de las culturas, es decir, de las tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente. A su vez, esta rama se subdivide en otras disciplinas, como por ejemplo la antropología aplicada, que más adelante abordaremos de qué se trata, la antropología médica, la antropología urbana o la antropología del desarrollo, entre otras. Luego tenemos la arqueología, que reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano y los patrones culturales a través de los restos materiales. A su vez, la arqueología se subdivide en arqueología prehistórica y arqueología histórica. La arqueología prehistórica se ocupa del pasado humano antes de la existencia del registro escrito. Y la arqueología histórica estudia las culturas del pasado reciente por medio de una combinación de material escrito archivado y excavaciones arqueológicas. Finalmente tenemos la antropología lingüística, que estudia la diversidad de lenguas habladas por los seres humanos e intenta reconstruir la historia de estas mismas, y la antropología física o biológica, que se centra en reconstruir el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles. A su vez, dentro de la antropología cultural se ha distinguido dos dimensiones. Por un lado, la antropología académica, que es aquella que se desarrolla en las universidades y en los centros de estudio, y por otro lado, la antropología aplicada o práctica. Esta última hace referencia a la aplicación de datos, perspectivas, teorías y métodos antropológicos para identificar, valorar y resolver ciertos problemas sociales contemporáneos. Podemos observar que la antropología aplicada puede desarrollarse en áreas, como su nombre lo indica, aplicadas, como la salud pública, la planificación familiar, los negocios, el desarrollo económico y la gestión de recursos culturales. Hay algunos antropólogos y antropólogas que tienden a considerar a la antropología aplicada como un quinto campo, aparte de los cuatro anteriores que nombramos. Pero según Barbara Miller, la antropología aplicada atraviesa los cuatro campos dentro de la antropología general, por lo cual hay que considerarla como un hilo conductor entre ellas.
Así, por ejemplo, dentro de la arqueología, la antropología aplicada se emplea en la gestión del patrimonio, asesorando frente a la presencia de posibles restos arqueológicos, por ejemplo, frente a la puesta en marcha de proyectos de construcción de rutas o edificios. Y por otro lado, la antropología física colabora en investigaciones criminales mediante trabajos de laboratorios para identificar restos corporales. De esta manera podemos ver cómo la antropología aplicada es central al resto de las 4 ramas dentro de la antropología general. La aplicación era una de las preocupaciones centrales de los primeros antropólogos de Gran Bretaña en el contexto del colonialismo y en Estados Unidos, con el enfoque de políticas hacia los nativos provenientes de ese país. Así, por ejemplo, para el Imperio Británico en sus colonias africanas, Malinowski, un autor abordado ya en la materia, propuso que la antropología aplicada, que este era el término que él utilizaba para hacer referencia a la antropología aplicada colonial, debía centrarse en el proceso de occidentalización, es decir, en la difusión de la cultura europea en las sociedades tribales. Posteriormente, en Estados Unidos, con el enfoque de política hacia los nativos, hacia la década de 1930 se elaboró una legislación para proteger a los nativos de este país. En esa legislación colaboraron distintos antropólogos y antropólogas culturales. Por eso podríamos decir que este es uno de los antecedentes de la antropología aplicada. Pero en realidad la antropología aplicada como tal recién nació a partir de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los antropólogos y antropólogas estadounidenses comenzaron a desarrollar lo que hoy en día se conoce como antropología aplicada al estudiar la cultura japonesa y alemana a distancia, que era la cultura de los bandos enemigos de Estados Unidos en esta contienda bélica. La intención de estos antropólogos y antropólogas era predecir el comportamiento de sus enemigos y colaborar en la contienda bélica. Una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial, la antropología aplicada no desapareció completamente durante la década de 1950 y 1960, pero sí la antropología académica tuvo mayor crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. El baby boom, que es el fenómeno que se conoce como incremento de la natalidad en Estados Unidos, que comenzó en 1946 y alcanzó su pico en 1957, alimentó la expansión del sistema educativo estadounidense, por lo tanto, de los empleos académicos. Así, se abrieron distintas universidades de pregrados, comunitarias y de 4 años, y la antropología académica se convirtió en una parte estándar de los currículos universitarios. Este apogeo de la antropología académica continuó a lo largo de la década de los 70, en especial durante la Guerra de Vietnam, cuando los estudiantes de pregrado acudieron en masa a las clases de antropología para aprender acerca de otras culturas. Luego, a partir de la década de 1970, antropólogos y antropólogas comenzaron a encontrar empleos en organizaciones internacionales, en gobiernos, negocios, hospitales y escuelas. Hoy en día, la antropología aplicada se percibe, por lo general, como una profesión de ayuda que se dedica a auxiliar a poblaciones locales frente a problemas que pueden tener, por ejemplo, por la privación de derechos o por la mala gestión del patrimonio cultural. Ahora voy a desarrollar un poco cómo se trabaja en antropología cultural y en antropología aplicada. Para estudiar e interpretar la diversidad cultural, los antropólogos y antropólogas se involucran en 2 tipos de actividades. Por un lado, la etnografía y por otro lado, la etnología. La etnografía es una subdisciplina dentro de la antropología cultural que se consagra a la descripción sistemática de las culturas contemporáneas por medio del trabajo de campo en un escenario cultural específico. Así, proporciona una explicación de una comunidad, una sociedad o una cultura en particular a través de la recopilación y organización de los datos obtenidos en el trabajo de campo. Por otro lado, la etnología examina, interpreta, analiza y compara los resultados de la etnografía, es decir, los datos recopilados de las diferentes sociedades. La etnología usa tales datos para comprobar y contrastar y luego hacer generalizaciones acerca de la sociedad y la cultura. Asimismo, la etnología se vale de los datos proporcionados por otros subcampos, como por ejemplo la arqueología.
La etnografía proporciona bases para realizar generalizaciones acerca del comportamiento humano y de la vida social. Para ello se apoyan diversas técnicas y arma un cuadro en donde se muestran los estilos de vida de las poblaciones estudiadas. A estas se las conoce como técnicas de campo. El trabajo de campo antropológico es la presencia directa, generalmente individual y prolongada, del investigador o investigadora en el lugar donde se encuentran los actores y miembros de la unidad sociocultural que se desea estudiar. Así, el investigador o investigadora extrae información que analiza durante y después de su estadía. Podría decirse que el campo se compone de todo aquello con lo que se relaciona el investigador. Básicamente es el conjunto es la conjunción, entre el ámbito físico, los actores y las actividades que se desarrollan entre ellos. Todos estos datos se recolectan por lo que se conoce como un recorte de lo real, que incluye las interacciones cotidianas, personales y posibles entre el investigador o investigadora y los informantes. Dentro de las técnicas de campo, las más conocidas son las siguientes. Por un lado, la observación directa es una técnica de primera mano que se hace sobre el comportamiento de las personas y que puede incluir la observación participante, que implica participar de la vida comunitaria mientras se la estudia. Para la observación, los antropólogos y antropólogas registran lo que ven y escuchan por medio de lo que se conoce como notas de campo. También suelen hacer registros audiovisuales en la medida en que los pobladores lo permitan y asimismo cuentan con un diario personal donde incluyen otro tipo de percepciones que complementan las notas de campo. Otro instrumento de recolección de datos es la conversación. La conversación puede darse en distintos niveles de formalidad, por lo que incluye las charlas diarias, que ofrece conocimiento sobre lo que sucede en el día a día en la comunidad, y las entrevistas prolongadas, que pueden ser abiertas o estructuradas. Luego tenemos a los informantes claves. En las comunidades suelen existir personas que por accidente, experiencia, talento o capacitación pueden ofrecer información más completa o útil acerca de distintos aspectos de la vida de dicha comunidad. Entonces, la recolección de experiencias de vida de una persona ofrece un relato cultural más íntimo y personal que los otros métodos nombrados anteriormente. El último instrumento de recolección de datos que vamos a nombrar, es la historia de vida. Cuando se encuentra alguien que es inusualmente interesante, se recopila su historia de vida, dado que la recolección de experiencias de la vida de una persona ofrece un relato cultural más íntimo y personal que los otros métodos nombrados anteriormente. Es importante entender que en el trabajo de campo antropológico las técnicas ayudan a obtener información y sobre todo a que esta información no sea etnocéntrica. Pero para esto, esto recién se logra por medio de la reflexión a través del proceso de elaboración de teoría personal, que se encuentra la reflexividad su mejor expresión. El empleo reflexivo de técnicas antropológicas puede dar lugar al reconocimiento del mundo del investigador y de los informantes, a la elucidación de los contenidos de esa relación. Bueno, ahora como para ir terminando, les voy a relatar un poco sobre mi experiencia de antropología aplicada que desarrollé en el año 2018. Esta la realicé en una localidad ubicada al sur de Malargüe, que es la localidad de Las Loicas. El trabajo antropológico tuvo dos partes. Una primera parte de rescate arqueológico en el marco del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Portezuelo del Viento y una segunda parte de valoración y rescate del patrimonio cultural inmaterial de los pobladores de esta localidad. Primero voy a describir un poco a la localidad y luego voy a pasar a contar estas dos partes de la experiencia de antropología aplicada. Bueno, como se puede ver en el mapa, Las Loicas es una localidad que se emplaza en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza. Se encuentra cercana a uno de los cruces internacionales con Chile, que es el Paso Pehuenche, siendo así un punto de parada casi obligatorio para el tránsito desde y hacia el vecino país. Esta localidad está circundada o recorrida por dos ríos, el Río Chico y el Río Grande.
Hacia el oeste está delimitada por la cordillera de los Andes, siendo a esta latitud un poco más baja que en el norte de la provincia de Mendoza, con alturas que oscilan entre los 1300 y los 1900 metros sobre el nivel del mar. Un dato importante de esta localidad es que en el año 1932 hizo erupción un volcán ubicado del otro lado de la cordillera, el volcán Kitsapú, y esta erupción volcánica arrojó grandes volúmenes de ceniza, que hasta hoy en día, a raíz de las masas de aire, se puede apreciar que buena parte de todas estas cenizas pasaron a formar parte del suelo de la localidad. En la localidad de Las Loicas habitan alrededor de 50 familias, cuya actividad primaria es la ganadería caprina. Es importante destacar que esta actividad productiva presenta ciertas características que se pueden incluir en lo que se conoce como el repertorio patrimonial de esta comunidad. Dadas las características biogeográficas de la región, ha sido posible tradicionalmente el desarrollo de una forma de pastoreo que se basa en el traslado estacional del ganado y de sus cuidadores. Este modo de manejar el ganado se lo conoce como trashumancia y consiste básicamente en un sistema anual de aprovechamiento de la productividad estacional de los ambientes, diferenciados por la altitud. Entonces, la transhumancia es entendida como una forma de vida sostenible. Dentro de este modo de vida, es común que algunas de las familias de la localidad posean dos viviendas. Una vivienda ubicada dentro de la localidad de Las Loicas, lo que se conoce como puesto de invernada, y otra casa o vivienda ubicada a mayor altura que se lo conoce como puesto de veranada. A nivel arqueológico es muy importante la localidad porque en los alrededores se ha podido registrar la presencia de distintos grabados de arte rupestre que han sido estudiados desde hace ya algunos años y a su vez dentro del Valle del Río Grande, que está cercano a la localidad, se han encontrado distintos sitios arqueológicos a cielo abierto con un riquísimo registro que incluye material lítico, manos de moler, restos óseos de fauna y fragmentos de cerámica en superficie. Bueno, en este escenario socioambiental de fondo, los miembros del Laboratorio de Paleoecología Humana en los meses de abril y de mayo del 2018 desarrollaron distintas tareas de prospección y excavación arqueológica y actividades etnoarqueológicas. Bueno, de este modo, una de las actividades fue montar una excavación en una de las cuevas emplazadas cerca de la localidad, que fue denominada como Las Loicas Cueva 3. Los distintos materiales que se iban encontrando a lo largo de los días en el sitio arqueológico impactaban a la comunidad por su excelente estado de conservación. Todo esto motivó a que el grupo realizara diariamente, luego de finalizar las tareas de excavación, algunos encuentros con los lugareños y lugareñas para mostrar lo que se encontraba en el sitio y para charlar y recoger su visión acerca de lo que hacíamos nosotros como arqueólogos y arqueólogas. Todas estas charlas surgieron vinculadas a la activación por parte de las autoridades nacionales y provinciales de un viejo proyecto relacionado con la construcción de un gran embalse que dejaría bajo el agua una buena parte de la localidad. Y bueno, a raíz de esto se evaluaba la transformación de dicho proyecto y de cómo impactaría este proyecto en la comunidad de Las Loicas. Como se había dicho con anterioridad, en ocasiones anteriores en las que se había presentado este proyecto de construir una central hidroeléctrica conocida como Portezuelo del Viento y que se alimentaría del Río Grande, se sabía que esta central se emplazaría sobre una buena parte de la localidad, por lo cual sería muy importante las transformaciones que iba a generar tanto en el paisaje como en la vida de los pobladores. Charlando con una de las pobladoras de la localidad, alcanzamos a percibir que uno de los componentes importantes dentro del patrimonio cultural inmaterial eran los saberes culinarios que tenía esta pobladora conocida como Viviana. Bueno, todos estos saberes son importantes porque forman parte de lo que se conoce como la cultura de las personas. Se dice que forman parte de la cultura porque
son prácticas socialmente aprendidas y que se pueden transmitir a través de la oralidad, la vivencia personal y cotidiana con quien cocina. Bueno, es por esto que se decidió comenzar con el trabajo etnográfico y para ello se utilizó como metodología la observación participante y la técnica de informantes claves. La observación participante la realicé yo dentro de la vivienda de Viviana y básicamente lo que ella hizo fue mostrarme cómo elaboraba ella dos panificados. Por un lado tortas fritas y por otro lado el pan casero. Y bueno, a lo largo de los distintos encuentros que tuve con Viviana, ella me fue contando sobre cómo era vivir en la localidad de Las Loicas. Uno de los días en los que Viviana me invitó a cocinar, después ella me acompañó hasta el sitio arqueológico y llevamos tortas fritas para que el resto del equipo degustara ahí durante la excavación. Bueno, eso me permitió también a mí entrar en mayor confianza con Viviana y en el transcurso desde su casa hasta el sitio arqueológico, que era aproximadamente 1 hora y media, ella me fue contando algunas historias sobre su vida, cómo vivió un tiempo en Mendoza y luego volvió a Las Loicas y cómo conoció a su marido. Al mes siguiente, Viviana nos había invitado a mí y a otras compañeras del equipo a que volviéramos a Las Loicas porque un fin de semana iba a ser su cumpleaños y justo ese fin de semana iba a haber una actividad que desarrollan los puesteros y puesteras de la localidad y que es muy importante porque es una de las actividades que están marcadas dentro de la crianza del ganado caprino. Esta actividad era un encuentro que realizaban los puesteros mayormente y en algunas ocasiones acompañados por sus esposas. Y básicamente lo que hacían era intercambiar distintos machos del ganado caprino para mejorar la reproducción de los mismos. Bueno, para contarles un poco más sobre el modo de subsistencia transhumante, lo que nos contó Viviana es que los puesteros y puesteras realizan la veranada junto al ganado caprino desde diciembre a marzo, e incluso en algunos años en abril. Luego realizan el traslado de los animales nuevamente hacia lo que se conoce como el puesto de invernada, que es el puesto que está ubicado dentro de la localidad. Este modo de vida transhumante sirve básicamente para que los animales se alimenten mejor, aprovechando las pasturas que se encuentran en alta montaña en el verano y luego volviendo a la base o lo que se conoce como el puesto de invernada, en donde pasan el invierno junto a sus criadores. Ahora adjunté un pequeño video que logramos filmar con mis otras compañeras del equipo ese día que fuimos a este evento en el cual los puesteros intercambian algunos ejemplares machos dentro de el conjunto de cabras que ellos tienen. Así que bueno, voy a pasar ese pequeño video ya como para ir cerrando. Llamó después y me dijo que no, que me iba a poner 2011, que era el 2010. Y yo ya le dije que yo no le iba a decir porque lo que me pasaba que no podía porque luego tengo que ir a... Bueno, un poco la clase o la charla de hoy es para invitarlos a ustedes a que se adentren en este mundo de la antropología y la antropología aplicada. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante, más o menos como para concluir un poco, esta experiencia a mí me sirvió primero para entender bien lo que era la etnografía. En el momento en el que yo realicé esta experiencia, todavía estaba cursando mis últimas materias de la facultad y bueno, había asistido ya a algunas excavaciones arqueológicas, pero no había tenido una experiencia etnográfica como esta. Entonces, bueno, me sirvió primero para entender lo que era hacer trabajo de campo etnográfico y segundo, para entender, por otro lado, algunas cuestiones de lo que es la cultura.
Normalmente uno tiende a pensar que la cultura o el patrimonio cultural está dado por materiales arqueológicos o restos materiales que se encuentran en un museo. Y bueno, a raíz de esta experiencia pude apreciar que lo que uno entiende como patrimonio en realidad es algo más amplio y es algo que se construye y que se ve modificado en distintas sociedades. Así que bueno, los invito y las invito a que traten de participar en alguna actividad de estas características. Y bueno, en esta última diapositiva dejo a disposición mi correo electrónico y la lista de bibliografía que utilicé para armar la clase. Buena parte de la bibliografía que está citada ahí es la bibliografía que tienen citada en el programa para estudiar la materia. Y hay otros textos que agregué yo, pero bueno. Bueno, espero que les haya sido útil esta charla y que les haya resultado agradable. Muchas gracias.